Listo, ya estamos aquí en nuestro 11º webinar de nuestra querida Asociación Leoncio Pradina. Y hoy tenemos el tema de no es a quién, sino qué elegimos. Tenemos a nuestro hermano de la 32 promoción, a don Ernesto Álvarez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Él es un hermano Leoncio Pradino, lo que es expresidente del Tribunal Constitucional en el año 2012, magistrado del 2007 al 2014, especializado en Derecho Político en la Universidad de Navarra del año 87 y el año 88. Profesor principal de la Universidad San Martín de Porres en las asignaturas de régimen político y también en las en teoría constitucional, y nos hablará sobre este tema tan vigente en nuestra coyuntura actual electoral. Con ustedes, nuestro hermano de la 32 promoción, Ernesto Álvarez. Muchas gracias, encantado por la invitación. Muchas gracias a Carlos Corbeto, a Juan Alatrista, a mi hermano Corbeto y a todos aquellos que hacen factible el hecho de que podamos estar comunicados a pesar de la pandemia, a pesar de la distancia. En esta oportunidad tengo el honor de dirigirme a todos ustedes considerando de que estamos a puertas de las elecciones presidenciales y elecciones congresales, elecciones parlamentarias. Son dos elecciones que son muy importantes para el país. Primero, porque no solamente elegimos presidente de la República, sino que elegimos a los que van a conformar la nueva mayoría parlamentaria. Cómo se conforme esta mayoría es de vital importancia porque de allí van a surgir las leyes que van a complementar la labor directriz, la labor de gobierno del Ejecutivo, y aquellas leyes que van a aumentar o van a corregir lo que en política de Estado y en política de gobierno se ha dado por denominar políticas de inclusión, políticas de perspectiva de género, políticas que buscan adecuar al Perú, a la sociedad peruana, a esa modernidad, entre comillas, que proviene de ONGs europeas y norteamericanas. Ese sentido de esas nuevas políticas aparentemente no han sido corroboradas de una manera democrática ni en elecciones parlamentarias, ni en elecciones presidenciales, ni tampoco en referéndum alguno. Estas políticas nos vienen ya enlatadas e impuestas en una agenda internacional, de forma tal que los jueces, aquellos que son invitados a cursos en el extranjero, a cursos de capacitación en Cartagena de Indias, en Montevideo, en Santa Cruz, en todos aquellos lugares donde las ONGs difunden sus doctrinas, sus contenidos ideológicos, ahora están progresivamente adecuando la jurisprudencia, adecuando las sentencias de una manera antidemocrática, porque nadie ha cambiado la Constitución. Nadie ha consultado al pueblo si quieren esas políticas, si las quieren adecuar rápidamente o si las quieren hacer lentamente para que vayan estableciendo consensos entre los diversos sectores de la población, o si las quieren tan rápido como puedan implementarlas los jueces. Es así como en estas elecciones del domingo se juega muchísimo en nuestro país, partiendo de la premisa de que la mayoría de los que estamos aquí presentes no tiene compromisos políticos partidarios destacados, importantes, con ninguno de los candidatos más allá de una simpatía o una cercanía. Puede haber algunos que conozcan personalmente a uno de los candidatos, pero
más allá de los candidatos, hay que darnos cuenta que nuestro voto es importante porque a través de él es que votamos por un conjunto de cosas. Claro, alguien puede decir, pero yo voto por Lescano porque va de acuerdo a mi humor. Mi humor de abril es este, Lescano. Otro nos dirá, no, me cae muy bien Forsyth. Yo voto por Forsyth porque ya me comenzó a gustar como candidato, como joven, promesa para el futuro desde marzo. Es el humor de marzo. El problema es que normalmente los latinoamericanos, en especial los peruanos, votamos por el humor, votamos por las personas que si nos caen bien o mal. Si dijeron alguna frase que nos gustó o dijeron alguna frase que nos disgustó. Algunos, quizás los más sofisticados, votamos por las propuestas. Las propuestas, ustedes se pueden dar cuenta fácilmente, las propuestas son una invención de la prensa. ¿Por qué? Porque antiguamente, nosotros que hemos vivido en los años 70, 80, 90, leyendo noticias, estando al tanto de las cosas, sabemos de que los partidos políticos antes ejercían como marcas electorales, marcas programáticas, de forma tal que el aprista, el fujimorista, el pepecista, el axio-populista y cada uno de los partidos, como Somos Perú, el de Andrade, Alberto Andrade, y cada uno de los partidos, no es que tenían propuestas de último minuto, aquellas cosas que se le ocurrían al asesor en el auto, rumbo a la televisión con el candidato, o aquellas que le susurraban las amigas de la esposa al candidato. No, los partidos políticos eran marcas, al igual que las marcas comerciales, que venían ya con un programa preparado, sistemático, coherente, donde había respuestas para cada uno de los grandes problemas del país. Algunos nos gustaban y otros no nos gustaban. Entonces ya sabían por qué votar. Pero no eran propuestas aisladas, no era lo que le podía ocurrir al candidato. Era un conjunto sistemático de ideas. Podías estar de acuerdo o podías no estar de acuerdo. Punto. El factor personal, el factor candidato, era importante y siempre ha sido importante, más aún en un presidencialismo como el peruano, donde más que votar por programas y por partidos y por grupos, votamos por la sonrisa, por el encanto, por el carisma de unos o de otros. Es así como, destruidos los partidos políticos, eliminado prácticamente el sistema de partidos en el Perú como fruto de la confrontación y la corrupción, no solamente de Odebrecht y de OAS, sino de la corrupción estructural que existe y ha existido siempre en el Perú, pero que ha encontrado su crisis, una aguda crisis, en los últimos 10 años. Esa confrontación muy dura ha ocasionado que no haya grupos, no haya doctrinas y no haya programas. Por eso es de que resulta una broma que nos digan de que tal candidato tiene un plan de gobierno mejor que el otro candidato. Porque en realidad los planes de gobierno son hechos por 2 o 3 técnicos alquilados muchas veces que responden esencialmente al interés inmediato del candidato para presentar su lista, cumpliendo los requisitos formales del Jurado Nacional de Elecciones que establece la necesidad de presentar un plan de gobierno. Es así como hay un candidato norteño que cada elección presidencial presenta
un plan de gobierno hecho por 2 profesores o 3 profesores de su universidad, a los cuales él paga horas extras por ese plan. Hay otras personas que tienen una ONG que les redacta el plan. Y como ustedes habrán podido dar cuenta en las intervenciones en televisión, en radio y en el propio debate presidencial, los candidatos desconocen su plan de gobierno, porque simple y llanamente no es importante en la política real. Por tanto, nos vemos en la aparente disyuntiva, en el aparente problema de tener que votar por personas. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, nos dicen, fulano dijo tal cosa, ya no voy a votar por él? El otro, el sutano, afirmó una propuesta que me conviene, dijo que va a devolver el 1% del IGB y yo quiero eso. Como si fuésemos adolescentes de 18 años creyendo en las cosas que dicen los candidatos en campaña. Por eso que el título de la breve exposición de hoy es básicamente un llamado a votar por temas y no por candidatos. Hay que votar por qué, hay que cuidar nuestro voto y saber por qué votamos, en lugar de discutir, debatir, insultarnos para discutir por quién votamos. Resulta obvio, ya al final de la campaña, apenas faltan pocas horas para prepararnos para ir a votar. Es evidente que ninguno de los candidatos reúne condiciones parecidas a las de un Fernando Belaúnde Terry, que encantaba con la voz, con el discurso y con el contenido del discurso, además de presentar una hoja de vida, una trayectoria impecable. Ninguno como Bedoya Reyes, ninguno, aunque siendo discutible, pero ninguno con la capacidad, la elocuencia y el conocimiento humanista de un Aya de la Torre. Ni siquiera un Armando Villanueva del Campo, candidato del APRA en el 80. Ustedes recordarán que Armando Villanueva en 1980 pasaba como el candidato menos cultivado. Hoy en día estoy seguro que sería el más culto, el que tenga más cultura humanística, el que posiblemente podría recitar a Vallejo y a otros poetas más, además de tener una trayectoria política, si bien es cierto, discutible, por cierto, como ya adelanté, pero honesta. Villanueva, siendo todo lo que fue, nunca se le dijo que hubiese robado dinero, hubiese fraguado un contrato, hubiera favorecido a una empresa. El hombre era serio, igual que Belaúnde, igual que Bedoya, igual que el mismo Barrantes. Barrantes sería un lujo en esta elección. En el debate hubiera sido un brillante en medio de varios carbones. Lamentablemente, esta es la época que nos ha tocado vivir. Y lo que observamos es que todos los candidatos se han puesto cabe ellos mismos. Como conversábamos en el interno, en el preámbulo, Forsyth, que era el puntero hace un mes, no pudo esconder sus severas limitaciones. No tiene contenido. Y es un muchacho con muchos méritos, con mucha inquietud, pero que no tiene contenido alguno. No ha acabado ni siquiera la mitad de la carrera de administración. Y no tiene mayor cultura porque lo suyo ha sido básicamente el fútbol. Por tanto, se parece un poco al Lescano, porque el Lescano, siendo un político profesional, siendo un parlamentario de muchos periodos y siendo una persona que ha destacado en la trayectoria interna
partidaria en Acción Popular, y eso es un mérito, ha demostrado también una singular capacidad para tejer planes demagógicos, defenderlos y sacarlos a la luz, o sea, concretarlos sin pensar en las consecuencias. Y eso asusta, porque claro, como congresista es de los mejores, porque sus electores tienen motivos para estar sumamente complacidos con su labor. Pero como presidente, como titular del presupuesto de la República, como titular de las instituciones que deben demostrar seriedad para un gobierno a largo plazo que no deje una herencia pesada, deudas para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, resulta absolutamente inadecuado. Y por eso, por esa imagen que él mismo ha tejido, es que paralizó su crecimiento en las encuestas. Algo parecido también con Rafael López Aliaga, que algunas encuestas todavía mantienen en el primer lugar, pero es obvio que su galopada, el alza de las 2 últimas semanas, se ha visto paralizada por hechos y dichos de él mismo, cuya única responsabilidad es la de él, porque es un hombre, un empresario exitoso, pero es un hombre duro, áspero, que no se ha preparado convenientemente para el gaje de la política, que es un arte no solamente de diseñar ideas, diseñar discurso, diseñar mensaje, sino esencialmente es un arte de atemperar las emociones que uno pueda sentir. El político que no maneja, que no puede cautelar la expresividad, la exterioridad de sus propias emociones, no está haciendo política. Y eso también podría resultar peligroso para un presidente de la República. Hernando de Soto también se boicoteó. Se boicoteó primero por no anunciar a tiempo que se había vacunado, con todo derecho, porque es un hombre mayor, porque ya ahora resulta obvio que quien espera vacunarse en el Perú corre dos problemas, corre dos riesgos. Uno, que la vacuna china no le haga el efecto suficiente. Y el segundo, de que pasen años, no meses, sino años, para que le toque su turno. Por tanto, con todo derecho, no fue transparente en su momento. Y lo más importante, siendo posiblemente el mejor, el más preparado de los candidatos, no ha logrado reinventarse para hacer transparente, para hacer llevadero su discurso y su teoría académica para oídos de la gente de a pie. Y muchas veces deslumbra, pero deslumbra a los profesionales. Pero esta elección, al igual que la anterior y al igual que la próxima, la futura, está en manos no de los profesionales, está en manos de la gente que trabaja desde el amanecer hasta el anochecer y tiene, no uno, tiene 2 trabajos, es informal, no tiene planillas, no tiene seguro médico y se siente abandonado y marginado por el Estado, por sus leyes y por sus políticos. Por tanto, tiene la necesidad de un discurso fácil, palabras e ideas digeribles y no en exceso. Si yo les dijera, yo les preguntara a ustedes, hermanos venezolanos, denme una idea central de Hernando de Soto, que la haya expuesto en campaña y la haya repetido una y otra vez. No vale la lucha contra la informalidad, porque en realidad no ha trabajado demasiado ese concepto. Ha trabajado muchos conceptos. Y ese es un problema. Keiko Fujimori ha moderado su discurso,
actualmente está trabajando y sigue trabajando para pasar a la segunda vuelta y tratar de ganar esa segunda vuelta. Recordemos que Keiko no es que no vaya a ganar nunca. Es posible, sin adherirme a teorías conspirativas, es sí posible que Keiko Fujimori, si no haya ganado el 2016, por lo menos ha podido tener algo de mayor votación que la que se le adjudicó en el Jurado Nacional de Elecciones. Perdió por 60.000 votos. Y hubo una serie de irregularidades que nos hacen pensar que Keiko Fujimori, si ha mantenido un trabajo partidario y ha podido mantener ese núcleo duro, ese voto duro del fujimorismo en el interior del país, en los conos de Lima, es posible que ante la escasa puntuación de cada uno de los candidatos, porque son muchos candidatos y nadie se despunta, un 13 o un 15% de voto fujimorista duro, convencido, la puede llevar a la segunda vuelta, sin mucho problema. Y así vamos viendo cómo Verónica Mendoza ha frenado el crecimiento de Castillo en Lima, pero Castillo ha frenado el crecimiento de Verónica Mendoza en provincia. Es el típico caso de dos personas que van con el mismo programa y con las mismas banderas y que se anulan mutuamente en los sectores y en las regiones donde tienen mayor aceptación unos con respecto de otros. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la apuesta? Yo creo que es bastante incierto. Hay dos hechos que nos permiten ser optimistas. El primero, que los candidatos de Odebrecht van a perder. A mi modesto entender, y no quiero suscitar un debate, de una u otra manera, queriendo o no queriéndolo, candidatos de Odebrecht eran Lescano, Guzmán y Forsyth. En alguna medida también Mendoza, que ha apoyado siempre, más allá de los discursos, ha apoyado en forma consistente al expresidente Vizcarra. Van a perder. No van a formar una bancada mayoritaria. Odebrecht ha perdido estas elecciones. Sus candidatos, ninguno posiblemente, va a llegar a la segunda vuelta. Eso es bueno, porque eso significa de que en el fondo hay cierta capacidad moral del pueblo para ejercer su voto. O sea, no somos tan indiferentes a las cosas que son evidentes en materia de corrupción. En los últimos 10 años han sido las empresas brasileras las que se han llevado al país casi a la crisis económica, han violentado a las autoridades regionales, municipales y nacionales, han coimeado a la élite provinciana, a la élite regional y a la élite nacional en prácticamente casi todos los lugares y los rincones del Perú. No podían colocar un candidato suyo en segunda vuelta y eso habla bien del país. Y en segundo lugar, que en algún momento determinado fue un enfrentamiento entre modelos económicos. El actual modelo económico, con todos sus defectos, sus limitaciones, es un modelo de economía social de mercado incipiente, ¿cierto? El modelo en realidad es un modelo alemán, todavía nos falta muchísimo para adecuarnos realmente al modelo alemán, pero también es cierto de que restringir al Estado a una labor subsidiaria, o sea, dejar a la iniciativa privada que cree riqueza, constitucionalizar el hecho de que el lucro sea el motor de la economía y que el Estado se dedique a regular los servicios públicos
se dedique a supervisar la actividad económica y se dedique a ejercer una labor empresarial o directriz o de promoción empresarial solo con ley, solo mediante una ley del Congreso, en forma subsidiaria, o sea, temporal y solo cuando la actividad privada no alcanzara para satisfacer la demanda. Es así, nos guste o no nos guste este modelo, que se han logrado resultados importantes. Se ha reducido la extrema pobreza, se ha reducido la pobreza, se disminuyó en forma notable, o sea, extraordinaria, según los mismos organismos internacionales, la mortalidad infantil, el analfabetismo y todos aquellos indicadores que tienen que ver o están en estrecha relación con lo que se considera desarrollo económico. Tenemos que insistir en este modelo económico y algunos candidatos hicieron campaña en contra de él, proclamando una nueva constitución, anunciando la necesidad de eliminar la constitución del 93, que ya no es la de Fujimori. La actual constitución en realidad ya ha sido materia de jurisprudencia constitucional y ha mutado en realidad. No es la de Alberto Fujimori ni la de Torres y Torres Lara, pero hicieron bandera en realidad en contra del modelo económico. Pero ¿cuál era el modelo que proponían? ¿El boliviano? ¿El de Evo Morales? ¿El de Maduro? ¿El de Chávez? En realidad no existe un modelo económico alternativo. Tenemos que debatir, consensuar y mejorar este modelo que ha acreditado evidencias favorables. O sea, un empleado que trabaja bien y tiene buenos resultados, no lo cambiamos. Un gerente que tiene buenos resultados y demuestra capacidad, no se cambia. Lo que sí es poderlo mejorar. Es posible que, por ejemplo, en materia minera, los que son partidarios del intervencionismo estatal preconizan que, al igual que Petroperú, pueda existir una compañía minera, una certificadora, una supervisora, algo que haga que el Estado tenga mayor injerencia en las decisiones, esencialmente para destrabar proyectos como Conga y Tía María, que como están los precios de los metales, como ha resurgido la economía china, es imprescindible para nivelar el presupuesto del país, más aún cuando se han colocado bonos de una manera irresponsable y esos bonos van a tener que ser respondidos por el Tesoro peruano. Por tanto, lo importante, lo fundamental es votar por los paquetes de ideas, por los sistemas de pensamiento, por programas que vayan más allá del candidato, que no sean fruto del humor, de la ocurrencia, de la sugerencia del asesor, del marketing, sino que sean fruto de las convicciones, el convencimiento y la propia doctrina y la trayectoria política de cada uno de los candidatos. Los hermanos de izquierda, los hermanos de derecha, deben saber por quién votar. Pero más allá de por quién votar, se trata de votar por las ideas que nosotros tenemos, por las ideas que realmente nos representan. No hacerlo significa ejercer nuestro derecho de voto de una manera irresponsable. Y las consecuencias las van a pagar nuestros hijos. No repitamos errores como el de Bolivia, errores como el de Venezuela. Recuerden que Chávez ganó las elecciones en Venezuela, porque era el candidato en ese momento más simpático y había prometido no expropiar, había prometido respetar la propiedad privada y la gente pensó que un poco de justicia social ante tanta corrupción de los políticos tradicionales
no iba a venir mal, pues esa fue la última elección libre que tuvo Venezuela. Todas las demás elecciones que dirigió Chávez fueron manipuladas. El voto, incluso el voto electrónico, respondía a software preparados por gente educada en Cuba o directamente por técnicos cubanos. Nunca más volvió a haber una elección libre. No dilapidemos nuestro derecho. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que votar por lo que realmente cree. No importa si su candidato falló, habló mal, dijo algo incorrecto, etc. Mis mejores deseos para todos ustedes en el domingo, y que el lunes, como las cosas van a estar un poquito pegadas, los resultados van a ser difíciles de dilucidar, yo creo que el lunes en la noche recién vamos a saber quiénes son los dos que pasan a la segunda vuelta. Listo para las preguntas, si es que lo tienen a bien. Excelente, hermano Ernesto. Aquí hay preguntas de Javi. Javi, aquí en el Facebook, dice: creo que debería hacerse una ley donde se obligue a la creación de partidos políticos donde haya democracia en sus elecciones internas, no como ahora que el fundador del partido es dueño de su chacra y hace y deshace a su gusto sin consultar a nadie. ¿Qué opinas sobre eso? Se quiso hacer eso. El problema es que hay dos tipos de partidos en el Perú. Los partidos verdaderos, o sea, los partidos tradicionales, que es como el APRA, el PPC y Acción Popular, ¿cierto? Son partidos tradicionales con todos sus defectos, pero también con sus virtudes. Cuando tienen elecciones democráticas internas, suele haber mucha discrepancia. Y los ONGistas que observaron esto, quisieron e intentaron y lograron exacerbar esas discrepancias, estableciendo mediante leyes figuras arbitrarias que no estaban en el estatuto de cada uno de los partidos, de forma tal que cada vez que hubo que elegir un candidato presidencial, se produjo divisiones dentro de los partidos. O sea, en lugar de fortalecernos, se los debilitaba. ¿Estamos? Muy bien. La pregunta que justo en alguna ocasión un estudiante, alumno mío, me dijo: profesor, si nosotros tomamos decisiones a diario, nosotros elegimos comprar un televisor LG o comprar un televisor Samsung, pero en realidad nadie nos llama a decidir quién va a presidir el directorio de Samsung o quién va a presidir el directorio de LG. Igual sucede con los autos. Nosotros, cuando tenemos el ahorro, fruto de nuestro trabajo, podemos elegir entre un Nissan o un Toyota. Pero en realidad no nos interesa saber si los empleados de Toyota han votado para elegir al presidente de su directorio. Realmente es importante en un partido grande que el escano haya ganado las elecciones internas o que el Congreso Partidario de Acción Popular haya elegido el escano. Es realmente importante para nosotros que podemos estar pensando votar por el escano porque coincide con las ideas que tenemos. O sea, cuidado con repetir como si fuera un mantra tibetano, ¿cierto? Repetir mecánicamente lo que los medios de comunicación y las ONGs nos han querido vender. Para fortalecer a los partidos es necesario darles mucha democracia interna. Y eso podría no ser cierto. Es más, podría ser contraproducente. Y el segundo tipo de partidos es el de la olla, el de Ollanta, el Partido Nacionalista. Tiene pocos militantes y haga usted la elección que quiera, siempre va a ganar Ollanta. El Partido de Acuña, APP, es un partido político. Y haga lo que haga, sea en las elecciones que sean, con ánfora cerrada, con ánfora abierta, primarias abiertas, primarias cerradas,
lista única, lo que usted quiera, va a ganar Acuña. Entonces, si de un lado los partidos grandes se debilitan y se empequeñecen y se dividen por la democracia interna, y de otro lado los partidos personalistas, no va a tener ningún efecto en ellos la democracia interna, porque la van a hacer cuantas veces quieran. Si quieren, todos los domingos de un mes se vota si Acuña es o no el presidente del partido. Y las 4 veces, los 4 domingos, va a ganar Acuña. Entonces, ¿para qué las hacemos? De repente, la debilidad de los partidos gira en torno a haberles quitado la posibilidad de ser los únicos que presenten candidatos a las elecciones provinciales de alcaldes y a las elecciones de gobernador regional. Porque claro, al quitarles el monopolio, han posibilitado de que cualquier dirigente regional o provincial de partido político encuentre más fácil renunciar y presentarse con muy poquitas firmas como persona individual, como agrupación independiente, que hacer la campaña interna dentro del partido y quedar sujeto a ese programa y esa doctrina de partido. O sea, posiblemente sea al revés de lo que se está pensando. Las leyes y la reforma política han perjudicado a los partidos y han dinamitado el sistema de partidos. O sea, ¿y la receta cuál es? ¿Cuál es? Dejen a los partidos actuar libremente. Pero si abusan dentro del partido, pues los militantes se podrán ir y formarán otro partido. Y el libre mercado electoral, el libre mercado político dirá quién tuvo la razón y quién no. Démosle libertad a los partidos políticos. Ahorita están agonizando. Entonces ahora exigirles una serie de requisitos como el que ha exigido el Jurado Nacional de Elecciones ahora, en esta elección, y que muchos partidos no han logrado cumplir los requisitos, por así de débiles están, denota de que ya hay que aflojar la soga. Démosle la mayor libertad posible, al revés de lo que se piensa. Gracias. Ok, tenemos otra pregunta de Manuel Ayala. Esta es una pregunta sobre la ética. Dice, ningún candidato puede mostrar una moral o ética que nos dé garantía de un buen gobierno. ¿Qué opina usted? Yo no he visto en las noticias en el mundo ningún accidente de carretera donde la gente todo el pueblo adyacente, del pueblo vecino, baje a robar las carteras y las billeteras de los accidentados agonizando. ¿Ustedes recuerdan algún país? ¿Pakistán? ¿La India? No. Yo no recuerdo haber visto, pero en el Perú sí. Es habitual, es lo normal. La gente, los vecinos del lugar, en lugar de socorrer a los heridos, los roban. Ya, en ese país, querer representar a los electores de ese país es sumamente difícil. Porque claro, una de las palabras más comunes es luchar contra la corrupción. Pero encontramos de que la corrupción está en todas partes. Basta salir a la esquina y vemos corrupción. Vemos corrupción en la bodega que vende licor estando prohibido. Vemos corrupción en la luz roja que los autos se pasan porque no hay policía presente. Y así vemos corrupción en todos los hechos y en todos los momentos de nuestra vida diaria. Entonces, ¿por qué pedimos tener un Abraham Lincoln como candidato cuando en realidad nuestra sociedad misma está enferma, no solamente por la falta de valores, sino está enferma porque las personas encontramos que
es muy difícil que nos encuentren, nos chapen cometiendo delito. Y aún así, si nos encontraran cometiendo delito, qué mala suerte, tenemos un poder judicial que va a exigir varios años de proceso y vamos a tener la oportunidad de salir impunes. Basta un abogado regular para salir inocentes, salir sin culpa o con una pequeña sentencia. Ese es nuestro país. La corrupción necesita, uno, de que la gente piense de que es poco probable que a uno le descubran el delito. Y segundo, que aún descubriéndolo, uno se va a poder defender exitosamente, aún siendo culpable. Ya, esos dos requisitos tiene el Perú, reúne el Perú. Por eso es que somos lo que somos. Ahora, la verdad que hay candidatos que están comprometidos seriamente con la corrupción. O sea, Verónica Mendoza con las agendas de Nadine, ha sido la asistente de Nadine y sabe todas las trapisondas de Ollanta y Nadine. Pero Hernando de Soto, López Aliaga, no los veo realmente con ese tipo de objeciones, al igual que al Lescano. No le sé ninguna trapisonda fea al Lescano que tenga que ver con dinero público, ni a Castillo directamente, sí, claro, ha sido dirigente máximo de CONARE, que es el brazo de Sendero Luminoso en el SUTEP, pero no le sé hechos de corrupción. O sea, no es que todos sean corruptos, ojo. Si quieren una afirmación provocadora, no creo que la corrupción sea el mal mayor en nuestro país. Creo que el mal mayor de nuestro país son las ideas extremistas y las ideas antisistema, porque ejercen más daño que la corrupción simple. Gracias. Excelente. Nos siguen preguntando aquí por el chat y nos dicen, el problema de la conformación del Congreso, ya que van a haber varios grupos políticos y quizás no se pongan de acuerdo para las leyes que son importantes para el país. ¿Qué opina de eso, Ernesto? Ahora, esa consecuencia normal del sistema proporcional electoral. Nosotros, a diferencia de Inglaterra o de Estados Unidos, tenemos una Cámara Baja, una Cámara de Diputados, que es lo único que tenemos, que está conformada por listas y por grandes distritos electorales. Por ejemplo, Lima elige 34. De esa manera es que se favorece, se incentiva el multipartidismo. O sea, si Verónica Mendoza se pelea con el cura Arana, forman cada uno su partido. En Inglaterra, cuando se pelean los dirigentes del Partido Conservador o del Partido Laborista, se quedan dentro, porque salir fuera del partido y fundar otro es un suicidio. Allí existe un sistema electoral denominado de mayorías. Y es, para graficarlo rápidamente, como que si en cada distrito municipal, Lince, La Molina, San Juan de Miraflores, eligiera un diputado. Un diputado. De forma tal que los partidos medianos no tendrían la posibilidad de colocar a sus candidatos en el Congreso. Porque claro, habiendo uno, dos o tres partidos grandes, en La Molina ganaría siempre el A, el B o el C. Quedar segundo o quedar tercero o quedar cuarto no da votos, o sea, son votos perdidos. Y en cada distrito electoral solo se elige un diputado.
Eso obliga a formar partidos grandes, con varias alas, una ala liberal y una ala conservadora, una ala de derecha y una ala de izquierda. Y entre ellos, como saben de que dividirse es suicidarse, entre ellos se toleran y se establecen cuotas de poder. Si en las elecciones internas del partido se ha ganado el candidato conservador interno, entonces más candidatos en los distritos habrá conservadores que liberales. Pero se distribuye y se da cuotas de poder a todos. Eso es lo que falta en nuestro país. En nuestro país no conversamos, imponemos. Los candidatos a presidente hablan de imponer cómo van a concretar sus ideas, desconociendo lo que es evidente en la pregunta. Ninguno va a obtener mayoría parlamentaria. Entonces, en lugar de decir cómo van a ejecutar sus ideas, su programa, lo que tendrían que haber dicho es con quiénes van a conversar y en qué términos van a aceptar grandes consensos para lograr la votación adecuada necesaria para reformar la Constitución, para reformar leyes orgánicas o simplemente para corregir leyes que a uno no le gustan. Pero nadie habla de ganar consenso, de hacer política. Es como si se tratara de elegir un dictador. Por eso es de que el 29 de julio, cuando se sienten todos en las juntas preparatorias, el 27 de julio, se van a ver que va a haber muchas bancadas y ninguna va a tener mayoría parlamentaria y van a ser los más hábiles los que van a formar un frente, una alianza, una concertación con un programa común y van a poder dominar el Congreso. Gracias. Sí, estamos recibiendo bastantes preguntas y estamos a ver filtrándolas. Aquí hay un comentario de Eduardo Álvarez. Él dice, un buen funcionamiento institucional requiere de legalidad y transparencia. Las instituciones deben de cumplir con sus funciones y utilizar sus atribuciones para regular las actividades y relaciones sociales en observancia de la ley y las reglas existentes. Una de las debilidades de las instituciones peruanas ocurre que funcionan de manera arbitraria, otorgando preferencias a ciertas personas, admitiendo excepciones para los amigos, los poderosos y las mafias. Y finalmente, haciendo desiguales a las personas y grupos ante la aplicación de la ley y el funcionamiento de la institución. Y aquí va la pregunta. ¿Qué hacer ante estos hechos? Las instituciones las componen las personas. ¿Qué institución tiene gran respetabilidad y normalmente, salvo excepciones, goza de respetabilidad social? La carrera diplomática. ¿Por qué? Porque ha logrado mantener autonomía con respecto del poder político y ha logrado de que, salvo excepciones, repito, la carrera diplomática dependa de los méritos que cada diplomático, los pequeños, los jóvenes y los mayores, los grandotes, pueda hacer en beneficio de la institución y del país. De esa manera, la línea de carrera es transparente. Por ejemplo, se sabe que hay que ser cónsul en un país para poder tentar el ser embajador. Allí no hay excepción, es parte del reglamento interno. Y los embajadores que manejan el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta la fecha, han respetado esa línea de carrera, han respetado esa meritocracia. Pero no así en otras instituciones, que normalmente son avasalladas. ¿Qué hacer? Básicamente, no creo que dependa de leyes. O sea, no se puede dar una ley
por la cual se diga a partir de la fecha o a partir del día lunes a las 8 de la mañana, el Ministerio Público se va a manejar de una manera meritocrática, correcta. Básicamente es un tema de personas. Las instituciones, cuando no funcionan adecuadamente, deben ser reorganizadas. Pero reorganizadas ¿por quién? Por aquellos miembros de la institución más caracterizados y que ya no tienen interés directo. Por ejemplo, si se tratara de la Policía Nacional, una de las posibles soluciones es llamar a aquellos ex generales en retiro, que con su conducta y con los hechos demostraron mayor compromiso por la institución y mayor capacidad profesional y mental, además de honestidad, por supuesto. Una comisión de 3 o 5 generales en retiro, caracterizados sin mancha, yo creo que es la adecuada para reorganizar, por ejemplo, la policía. Igual el Ministerio Público, ex fiscales, gente vinculada, con arraigo, con credibilidad dentro de la institución, pueden reorganizar el Ministerio Público que ha sido vapuleado por el poder político para lograr ventajas y hundir a los adversarios políticos. Y de igual manera cada una de las instituciones. No creo en que la solución pueda venir de afuera. Yo creo en que cada institución tiene y sabe y conoce quiénes son los más caracterizados y quiénes son los que han puesto el pecho y han defendido la institución en cuanto a su autonomía y en cuanto a su independencia. En pocas palabras, importante lo personal, ¿verdad? Porque puede haber toda una trayectoria, pero como se dice en el ambiente de las familias, de los matrimonios, dicen, no existen problemas matrimoniales, existen problemas personales que no solucionamos de solteros y los llevamos al matrimonio, ¿no? Podríamos decir también, no existe problemas laborales, ¿no? Existen problemas personales que no hemos solucionado, pero el momento de ejercer nuestra labor en la empresa comienzan los roces justamente por esas diferencias que tenemos, ¿no? Ahora, con todo esto, porque ya estamos prácticamente a puertas de una nueva elección, ¿no? ¿Cuál podría ser ese consejo que nos puedas brindar, Ernesto, en que nosotros podamos tomar conciencia? Y tomar conciencia, ¿qué quiere decir? Bueno, comenzar a pensar, ¿no? Y comenzar a poner enfrente de nosotros las opciones y estar tranquilos para pensar en el futuro inmediato, pero también en el futuro de las próximas generaciones. Si mi voto va a ayudar a las próximas generaciones, ¿no? Imagínate que hubiéramos pensado de esa forma hace, no sé, 20 años. De repente estuviéramos hablando en otros términos. ¿Cuál sería el consejo o los consejos que nos puedas dar para poder tener ese voto de conciencia? Lo primero es, a mi manera de ver, es asegurar una economía seria, un manejo económico serio, independiente de los vaivenes de la política y del deseo o las necesidades inmediatas del gobernante. El gobernante puede ser de derecha o de izquierda, puede ser un sabio o puede ser un ignorante, pero siempre va a tener necesidades inmediatas. La economía tiene que preservarse fuera de ese ámbito político inmediato. El manejo serio de la economía es imprescindible y debe estar por encima de todas las demás consideraciones. En segundo lugar, yo considero de que debemos comprometernos, si no directamente, pero sí indirectamente por lo menos, comprometernos con las opciones políticas futuras que vayan apareciendo. Yo soy de los que cree que
van a reestructurarse o van a aparecer nuevos partidos políticos, porque va a ser necesario que en la última etapa de nuestra vida, la mayoría ya vamos por los 60, o por los 50 por lo menos, en la última etapa de nuestra vida podamos aportar con un granito de arena a la construcción de instituciones sólidas. Instituciones sólidas implica partidos políticos sólidos, con un pensamiento, un programa y un conjunto de activistas y cuadros sólidamente formados. Solo así, economía sana y seria y compromiso político real, es que vamos a poder construir más rápidamente un nuevo sistema de partidos políticos que garantice en los próximos 20 o 30 años la vigencia de la democracia y la prevalencia y la preeminencia de los moderados por encima de los radicales, de la gente seria por encima de los demagogos. ¿Y qué hacer con las personas que piensan que siempre están al tanto de las encuestas y dicen, bueno, yo quiero votar por el que gane, porque a veces es la tendencia del poblador peruano, ¿no? Quiero ver quién está ganando para votar. De repente ahí dudo y voto por el que está en la delantera. ¿Cómo pensar más objetivamente, más saludablemente? A ver, en principio ya nos hemos dado cuenta todos de por qué las empresas encuestadoras exigían, pedían, rogaban de que la ley les habilitara poder publicar sus encuestas hasta el último día de la elección, antes de la elección. Porque manipulan, porque nos hacen pensar que si votamos por el que nos gusta, vamos a perder nuestro voto y para evitar que gane Juan, tenemos que votar por Pedro. Entonces al final no votamos por lo que nosotros queremos, por quienes nos representan, sino terminamos votando por una suerte, un juego que beneficia a los que están detrás de las empresas de encuestadoras. Por tanto, hoy también es evidente, con las encuestas que están circulando por las redes sociales, de que no hay consenso. Cada encuestadora pone a distintos actores en segunda vuelta. ¿Y eso a qué se debe? De que cada encuestadora hace su partido, está jugando su partido y está representando los intereses que representa, que les pagan, que les financian. Vamos a creer, vamos a entregarnos, vamos a entregar nuestro tesorito a lo que puedan publicarse en redes sociales, manipulando nuestra conciencia, manipulando nuestra voluntad y haciéndonos votar por quienes no queremos votar. No, pues, o sea, eso está bien para cuando se retornó a la democracia después de Alberto Fujimori, cuando se retornó a la democracia después de Morales Bermúdez, pero hoy en día que ya tenemos experiencia, no nos van a hacer creer ni nos deben hacer caer en el juego tan evidente de unos contra otros. Cada uno debe votar por lo que cree. Cada uno debe votar por quien piensa que lo representa mejor, tanto en la presidencia como para el Congreso. En el Congreso yo voy a votar por 2 candidatos a congresistas que me representan, o sea, que piensan igual que lo que yo pienso. Y no porque lo hayan dicho la semana pasada, sino porque su trayectoria de vida, su trayectoria política, me dice que piensan igual que yo. Excelente, excelente. Nos gustaría tener mucho más tiempo, pero de seguro, Ernesto, que ya desde ya te comprometemos a que Muchísimas después de gracias a las ustedes. elecciones tengamos un tiempo contigo para hacer un análisis post. Sí, a ver qué ha pasado. ¿Quién nos va a gobernar? ¿Quién es el mal menor?
Sí, y qué nos espera políticamente, ¿no? En estas justas electorales. Muchísimas Gracias gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por su paciencia. tus últimas palabras, Ernesto, ya para despedirnos. Voten por lo que creen. Nadie tiene la razón en democracia. La democracia es un sistema muy humano, porque parte de la premisa de que ninguna persona tiene toda la razón y ninguna persona representa los intereses del colectivo, del país. Por eso es de que cada partido, cada grupo, cada agrupación parlamentaria representa determinados intereses y tendencias. Por eso votamos nosotros. Y la democracia es precisamente eso, el juego de entenderse, el juego de conversar, tolerarse, dialogar y ponerse de acuerdo, de forma tal que nadie esté demasiado contento ni nadie demasiado triste. O sea, que todos vivamos y construyamos un país que nos guste un poco a todos. Genial, genial. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, estuvo con nosotros nuestro hermano de la 32 promoción, Ernesto Álvarez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porras, es presidente del Tribunal Constitucional en el 2012, magistrado del 2007 al 2014, en fin. Y nosotros ya nos despedimos y los esperamos hasta un próximo webinar. Muchas gracias.